La paz del Señor. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Muy feliz domingo, muy feliz día del Señor. 25 de septiembre. Esperamos hoy un nuevo mensaje de la Reina de la Paz a través de la vidente María. Nosotros estamos de viaje, estamos volviendo de nuestra peregrinación a Medjugorje. Como sabéis, siempre peregrinamos cada día 2 del mes para que vosotros podáis también estar presentes en la aparición de la Reina de la Paz a Miriana. Estamos volviendo de una de nuestras peregrinaciones para transmitiros la aparición de la Reina de la Paz. Y como estos días hemos tenido mucho trabajo y vamos adelantando el trabajo cuando podemos para que no se nos retrase, pues hoy nos ha tocado comentar el Evangelio del día en el coche, en la furgoneta en la que realizamos una gran parte del viaje de la peregrinación. Peregrinamos de esta manera porque es mucho más económico peregrinar en furgoneta, y aprovecho, aunque no es hoy un día en el que os solemos pedir vuestra ayuda económica, pero para daros las gracias de corazón por esa ayuda, porque nosotros hacemos un esfuerzo grande para peregrinar de la manera más económica posible, pero aún así, si no tuviésemos tanta ayuda vuestra, no sería posible para nosotros poder estar cada mes en Medjugorje para transmitiros la aparición de la Reina de la Paz. Estamos aún en el año de la misericordia, aunque ya poco a poco va acercándose la conclusión de este año de la misericordia, que será la conclusión del año de la misericordia el último domingo del tiempo ordinario de este año 2016, es decir, el domingo de Jesucristo, Rey del Universo, que ahora mismo no recuerdo la fecha, pero es a finales de noviembre. Bueno, pues en este año de la misericordia, hoy Jesús nos va a hablar de la justicia divina, que es un tema que me alegro mucho que salga este tema en el Evangelio de hoy, el tema de la justicia divina, porque tenemos que comprenderlo bien, tenemos que comprender bien lo que significa la justicia divina y lo que significa la justicia humana. Y también tenemos que comprender lo que significa la misericordia divina y lo que significa la misericordia humana. La justicia humana, cuando nosotros queremos hacer justicia al modo humano, eso no lleva al verdadero bien del ser humano. La justicia tiene que ser superior a la justicia humana, porque la justicia humana no llega a poder crear un mundo justo. Solamente la justicia divina crea un mundo justo. Igual que la misericordia que nosotros tenemos que vivir y tenemos que transmitir a los demás y tenemos que dar a los demás, es la misericordia divina, no la misericordia humana, porque la misericordia humana tampoco crea un mundo justo, tampoco crea un mundo donde de verdad reina el amor. Pues Jesús nos va a hablar un poco hoy de estas cosas. Vamos a escuchar con atención al Señor. Lucas 16, del 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente. Banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas.
Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le contestó: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros». El rico insistió: «Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento». Abraham le dice: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». El rico contestó: «No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán». Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto». El primer tema del que vamos a hablar para explicar el Evangelio de hoy, el tema de la misericordia humana y la misericordia divina. Aunque el tema más importante es el tema de la justicia humana y la justicia divina. Pero vamos a empezar explicando un poco la misericordia. La misericordia humana es una misericordia en la cual el ser humano simplemente dice: hay que perdonar a todos, porque hay que tener misericordia. Y entonces la misericordia humana, movida de un sentimiento aparente de bondad, de compasión, no valora el mal, no lo comprende, no lucha por evitarlo, simplemente cierra los ojos ante el mal, como si ese mal no existiese, y dice: hay que ser misericordiosos, y entonces todo lo tolera, sea bueno o sea malo, permite ese mal, no lucha contra él, ni le importa que exista ese mal y que crezca ese mal. Eso es la misericordia humana. Y hoy en día, y en este año de la misericordia que ha convocado el Papa Francisco, muchos han deformado la misericordia verdadera, que es la misericordia divina. Por eso nosotros siempre decimos que estamos celebrando el año de la Divina Misericordia. No es un error cuando lo decimos, sino que lo decimos para recalcar que la misericordia que estamos celebrando es la de Dios, no la humana. Porque la misericordia humana comete estos errores que son gravísimos. ¿Por qué son tan graves estos errores de la misericordia humana? Porque cuando el mal no se detecta y no se lucha contra él, sino que se permite, bajo el nombre de tolerancia, de misericordia, de compasión, el mal sigue creciendo y hace mucho daño a muchas personas. Cuando nosotros al mal le llamamos bien,
Claro, porque hay que ser misericordiosos y no hay que decir a nadie que está pecando, que está haciendo mal. Cuando llamamos al mal bien, cometemos un grave daño contra el ser humano, contra nosotros mismos, contra las personas que viven a nuestro lado, contra las sociedades, contra el mundo. ¿Por qué? Porque al no llamar al mal por su nombre, el mal se va extendiendo cada vez más. Y aunque nosotros no le llamemos mal y hablemos de que hay que ser bondadosos, de que hay que ser tolerantes, aunque tú al mal no le llames mal, como el mal, es malo, hace daño al ser humano y el daño va creciendo por doquier y entonces el ser humano cada vez sufre más porque hay más mal por el mundo, porque hay más mal en las naciones, porque hay más mal en las familias, porque hay más mal en los corazones. Entonces esa misericordia humana lleva a la humanidad a la autodestrucción. Por eso este año es el año de la misericordia divina. La misericordia divina es diferente. La misericordia divina llama al mal por su nombre, llama al pecado por su nombre. No tenéis nada más que leer con detenimiento los mensajes de la Reina de la Paz. En muchas ocasiones ella habla del pecado y nos dice nuestros pecados. Entonces, ella, que es la imagen más perfecta de la misericordia de Dios, porque es la imagen más perfecta de Jesús, que es la misericordia del Padre, habla del pecado y nos muestra nuestro pecado y nos pide que dejemos el pecado. No deja de pedirnos una y otra vez que abandonemos el pecado. Ahora bien, lo hace con un inmenso amor. Por eso es misericordia, porque hablando del pecado, mostrando el pecado, denunciando nuestro pecado, nos lo muestra con amor para llamarnos a volver a casa y nos ofrece siempre su perdón. Eso es la misericordia divina. Es una misericordia que llama al mal por su nombre, pero que ofrece siempre una esperanza de perdón, de reconciliación, de paz. Y llama al mal por su nombre amando a quien lo comete, no apartándolo, no asfixiándolo, sino anunciándole una salvación e invitándole a acogerla. Esa es la misericordia divina, que nunca se cansa de llamarnos para que volvamos a casa, siempre estamos a tiempo. Ahora vamos a hablar de lo que más habla Jesús en el Evangelio de hoy, que es de la justicia humana y de la justicia divina. Nos dice Jesús que había un pobre que estaba echado en la puerta de un hombre muy rico, que banqueteaba espléndidamente cada día, es decir, derrochaba los bienes. Tenía muchísimos bienes y los gastaba por todo lo alto. Todos los días con grandes banquetes, con grandes fiestas, viviendo entre toda clase de lujos, con toda clase de derroches. Así vivía. Y el pobre que estaba echado a su puerta vivía de una manera enormemente pobre, no tenía nada. Y allí estaba, a unos pocos metros de un lugar donde había toda clase de riquezas y toda clase de opulencia. Entonces Jesús dice, murió el pobre y fue al seno de Abraham, que para decirlo de una manera sencilla, aunque no es exacto, sería como decir y fue al cielo, pero no es exacto. Otro día podemos explicarlo, porque el seno de Abraham no es exactamente lo mismo que el cielo, es donde esperaban el cielo los que habían muerto antes de la resurrección de Jesucristo. Todavía no podían entrar en el cielo,
porque era Jesús quien tenía que abrir la puerta del cielo. Pero estaban, diríamos así, para decirlo de una manera humana, como en la antesala del cielo. Y luego murió el rico y se fue al infierno. Se condenó por todos sus pecados, que eran muchos. Jesús nos cuenta aquí el pecado de avaricia, de vivir en una opulencia tan grande sin tener en cuenta las gravísimas necesidades de personas que estaban muy cerca de él. Pero fijaos, Jesús, inmediatamente después de describirnos la situación del rico y del pobre, nos dice que los dos murieron y nos habla inmediatamente de una justicia divina. Dios hizo justicia con la vida de aquellos dos hombres. Y uno fue al cielo, al seno de Abraham, a la antesala del cielo, hasta que Jesús abriese las puertas del cielo, y el otro fue al infierno. Es una justicia divina, es Dios quien hizo justicia, y cada uno fue al lugar que le correspondía según sus obras, según cómo eran sus obras a los ojos de Dios, según cómo eran sus obras en la verdad de las cosas. Es decir, la justicia la hizo Dios, la puso Dios. Esto es la justicia divina. Y se realizó esa justicia después de esta vida, no en esta vida. La Iglesia es portavoz de la justicia divina, no de la justicia humana, que es una justicia que solamente tiene en cuenta este mundo. Y eso es un error gravísimo. Escuchad bien esto que vamos a explicar ahora, porque es importante que lo entendáis. Hoy en día hay una fuerza muy grande en el mundo entre personas que intentan dirigir a los seres humanos hacia un lugar muy concreto, que es el olvido de Dios y de sus leyes. Sabéis que hoy en día hay una fuerza muy poderosa, muchas personas que tienen mucha capacidad de influencia, intentan dirigir a la humanidad a un punto en el que Dios desaparezca, que el ser humano sea el dueño absoluto de sí mismo y que Dios ya no exista, no cuente. Bueno, pues en este plan que hay de expulsar a Dios del mundo, que por supuesto no se puede lograr, es un plan absurdo. ¿Por qué? Pues porque Dios es más fuerte que el ser humano y nadie puede quitar a Dios lo que es suyo, y Él es el Rey del mundo. Por eso la Virgen ha dicho: hijos míos, mi corazón va a triunfar. Y ese triunfo es inevitable, nadie puede evitar que la Virgen triunfe. Es como cuando el demonio lucha contra Dios. El demonio lucha contra Dios porque, como consecuencia de su pecado radical de rechazo a Dios, está tan cegado que, aunque es un ser inteligentísimo, para las cosas más fáciles de comprender, como es que jamás podrá vencer a Dios, su inmensa soberbia le lleva a esperar vencerle algún día, lo cual es imposible, pero su soberbia le ciega. Su razón le dice que es imposible, pero su soberbia le hace intentar vencer a Dios. Nunca lo conseguirá, es imposible, porque el demonio es una criatura y Dios es su creador. No puede. Dios es infinitamente más poderoso que el demonio. Bueno, pues esas personas que intentan expulsar a Dios del mundo saben que
el principal impedimento para expulsar a Dios del mundo es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene la Eucaristía, que es la presencia real de Dios en medio de nosotros. Jesús en la Eucaristía está vivo y presente realmente Él en persona, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesús mismo está en cada sagrario. Entonces, como Dios está en el mundo, ellos saben, y está en el mundo en la Iglesia Católica, en la Eucaristía, saben que necesitan acabar con la Iglesia Católica para expulsar a Dios del mundo. Y saben también que la Iglesia Católica tiene a la Virgen María, cosa que no tienen, por ejemplo, los protestantes. Lo hemos explicado en muchos programas de Reina de la Paz TV. La Iglesia Católica no tiene, la Iglesia protestante no tiene la fuerza de la Virgen María, y por eso los que quieren expulsar a Dios del mundo no temen ni mucho menos a la Iglesia protestante como su principal enemigo. No tienen la Eucaristía, no tienen a María, no es un enemigo temible. El enemigo temible es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene la Eucaristía y tiene a la Virgen María, y saben que contra eso no pueden nada. Entonces quieren debilitar todo lo posible a la Iglesia Católica. ¿Y cuál es uno de los caminos que se siguen para debilitar a la Iglesia Católica? Convertir la Iglesia Católica en una institución humana, en la cual solo cuente lo humano, convertirla en una institución que busque la justicia humana. Y entonces presionan a la Iglesia Católica por todos los medios que pueden para que la Iglesia Católica se centre en hablar y en predicar la justicia humana, que los pobres tienen que tener más medios, más desarrollo, y que los ricos tienen que compartir. Y eso es verdad. Pero la Iglesia Católica no se puede limitar a eso, ni muchísimo menos, porque la Iglesia Católica no lucha por una justicia humana. Dios no ha fundado la Iglesia Católica para hacerla una institución que se limite a luchar por la justicia humana. La justicia humana es ojo por ojo, diente por diente. Pido igualdad, exijo justicia, exijo igualdad de recursos económicos, y si no se concede por las buenas, entonces lucho como sea por conseguirla. Eso es la justicia humana. Quieren convertir la Iglesia Católica en una ONG más que luche por la justicia humana, y entonces intentan que lo que más se hable, los sacerdotes en sus predicaciones, los seglares en sus evangelizaciones, sea de que la Iglesia quiere ayudar a los pobres, y eso sea el centro de la vida de la Iglesia. Pero fijaos, una cosa que es buena, que la Iglesia quiere ayudar a los pobres, que es verdad, que los ricos tienen una obligación moral de compartir su riqueza, que los pobres tienen derecho a que se compartan los bienes con ellos, una cosa que es verdad. Si se pone como el objetivo principal de la Iglesia, se quita a la Iglesia toda la fuerza que tiene para renovar el mundo en Dios. Porque hablando de justicia humana, no se renueva el mundo, porque el mundo solo se puede renovar cuando los corazones posean dentro el amor de Dios, el amor de Jesucristo, que va mucho más allá de la justicia humana, muchísimo más allá. Si la Iglesia Católica se centra en predicar la justicia humana,
La Iglesia Católica se limita a hablar de lo mismo que hablan muchos otros y no cambia nada. La Iglesia Católica tiene que predicar a Dios, tiene que predicar la justicia divina, que significa, si los hombres no vivís con justicia en este mundo, Dios hará justicia en el otro. Porque muchas veces nos parece que Dios no es justo. Porque a algunos les va tan bien y son malos y a otros les va tan mal y son buenos. Porque Dios no hace justicia sobre todo en este mundo. Dios hace justicia sobre todo en la vida eterna y lo podéis ver claramente en el Evangelio de hoy. Cuando Jesús dice, Dios hizo justicia cuando murió el pobre y cuando murió el rico. Entonces, para nosotros es fundamental no olvidarnos que la justicia verdadera está en la vida eterna. No olvidarnos que la Iglesia predica una salvación eterna, no una salvación dentro de este mundo. Y no olvidarnos que para llegar a la salvación eterna hay que cumplir todos los mandamientos de Dios, hay que cumplir todas las enseñanzas de Jesús y no solo las enseñanzas que tienen que ver con que los ricos ayuden a los pobres y los pobres sean ayudados por los ricos. Eso es un mandamiento de Jesús, pero hay muchos más. Y para llegar al cielo hay que cumplirlos todos. Pues hasta aquí la explicación del Evangelio de hoy. No dejéis que conviertan vuestras parroquias, vuestros grupos de oración en lugares de actividad social y nada más. Que vuestras parroquias, vuestros grupos de oración y movimientos sean lugares de encuentro con Dios, que nos ofrece una justicia que es mucho más profunda y mucho más completa que la justicia humana. Muy feliz domingo y que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.